Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el programa de hoy vamos a honrar el natalicio de José Martí, pero lo vamos a honrar desde una óptica diferente, una óptica que realmente es apasionante porque nos vamos a apartar del Martí de los Ríos, de la biografía poética de Martí o de su vida íntima, no. Vamos a tratar las biografías de José Martí. Los grandes hombres siempre tienen decenas de biografías, precisamente porque son hombres grandes. Y Martí fue el apóstol de la independencia de Cuba. Y en el día de hoy, por supuesto, hemos invitado a no solamente a un gran amigo, al doctor Emilio Sánchez, que sabe la materia, conoce la materia sobre la vida de Martí y sus distintos biógrafos. Por eso me refería que vamos a tratar a Martí, a honrarlo de una forma no tradicional. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Emilio Sánchez. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Alberto. Complacido de estar aquí en tu programa nuevamente. Sí, bueno, pues tenemos hoy el natalicio, creo que 170. 170 aniversario del nacimiento de José Martí. Y nos adentramos en sus biografías. Ahí te dejo un poco la introducción. Bueno, tú has dicho una cosa muy cierta, ¿no? El hecho de que Martí me provoque el interés de escritores para describir su vida y sus logros. Sobre Martí se han escrito, yo te diría, más de medio centenar de biografías, de distinta naturaleza y, digamos, de diferente alcance cada una, unas mejores, otras no tanto, ¿no? Ahora, lo interesante al hablar del tema de las biografías acerca de José Martí es el que tiene que ver con las dificultades que enfrenta un biógrafo para esa empresa. Y en el caso de José Martí encontramos 3 obstáculos fundamentales. Digamos que el primero de ellos es la naturaleza del personaje. Martí no solamente es una personalidad histórica, sino que es el símbolo de una nación, el apóstol, como tú decías, el enviado. Y eso lo hace difícil. El propagador de una doctrina, en este caso de la independencia de Cuba. Entonces, ¿qué ocurre con una personalidad que ocupa el centro de la historia de Cuba y también buena parte de su vida cultural desde su muerte hasta el presente? Bueno, que hay diferentes enfoques. Encontramos que esta dificultad a veces se resuelve de esta manera, divinizando al personaje, poniéndolo como un santo, como un gigante, como un extraterrestre. Como un místico. Ojalá fuera solamente como un místico, ojalá que fuera así. Más que eso. Sí, es más que eso. Más que eso. Por ejemplo, bueno, ahí está la historia esta de Martí Santo de América, ¿no? Ya que a donde llegaremos. Esa es la primera dificultad. Es decir, divinizar al personaje. La segunda dificultad es, por ese camino, o se diviniza o se matizan sus imperfecciones, se eliminan ciertos episodios conflictivos y de esta manera entonces digamos que la figura de Martí sale deformada. Deteriorada. Exactamente. La segunda dificultad para enfrentar la tarea de biografía de Martí es, digamos, cierta vocación de secretismo y deseo de privacidad que tenía Martí. En primer lugar, por sus actividades como conspirador. Un conspirador no habla de lo que hace. Y en segundo lugar, un hombre como él, que en sus últimos 15 años tuvo una relación sentimental que pudiera servir o ser objeto de discusión y de polémica, tampoco habla de eso. Si habla, lo hace veladamente. Habla muy poco de eso. Exactamente. Y también por el hecho de que la tercera dificultad, no hay fuentes documentales suficientes. En el caso de Martí ocurrió algo bien interesante. Por
Por ejemplo, Micaela Nin, la segunda esposa de Rafael María de Mendive, que fue el mentor de José Martí, pidió que le enterraran con el diario de Martí, el diario que Martí llevó hasta los 16 años. Lo tenía Micaela Nin y pidió que le enterraran. ¿Por qué lo hizo? No sabemos, pero perdimos ahí una buena cantidad de información. Ahora, también ocurre, por ejemplo, con su gran amigo Manuel Mercado. No sabemos las razones, pero Manuel Mercado no publicó todas las cartas que Martí le había enviado. Ocurre también con la propia Carmen Millares, que tuvo una relación sentimental con Martí durante años y también preocupada por no afectar la causa de la independencia de Cuba, no quiso hablar de eso. No hay testimonios de eso, lo destruyó. Y hay otros cubanos que tuvieron documentos de Martí, cartas de Martí, que no sabemos por qué las destruyeron. Es decir, que en ese sentido, esa es la segunda dificultad que tenemos con Martí. Entonces, los biógrafos se encuentran con estos obstáculos. De todos modos, los han ido sorteando y tenemos una gran cantidad de biografías. Claro. A pesar de los obstáculos. A pesar de esos obstáculos. Y se ha ido, digamos, llenando esos vacíos con el tiempo. Han aparecido una carta por acá, un documento por acá, y se van completando, digamos, esos bolsones de desconocimiento. Claro. De todas formas, a pesar de los obstáculos, Emilio y amigos de Cuba y su historia, la grandeza de Martí no solamente está en su vida, sino en detalles de su vida que sí se conocen, como su relación con Walt Whitman, el gran poeta, como su relación con Gabriela Mistral, la premio Nobel, como su relación con Rubén Darío, que trató a Rubén Darío como un hijo, y eso a Rubén Darío no se lo olvidó nunca. O sea que la vida de Martí tiene tantos ángulos humanos interesantes que permiten a un biógrafo, a pesar de las dificultades que son reales, pues poder presentar a la figura del apóstol de la independencia cubana como lo que es, ¿no? Un gran hombre, al margen de todas esas dificultades. Seguro que sí. Bueno, te propongo pasar revista Claro. a las biografías principales, aquellas que incluso considero que son las mejores. Vamos a ver la primera biografía. Antes de la primera biografía, vamos a ver una novela histórica sobre el maestro José Martí. No es exactamente una biografía, pero es digamos, una información de valor, una curiosidad muy grande. ¿Es anónimo? De autor anónimo, se publica en 1901, sí. Es decir, apenas 6 años después de la muerte de José Martí. Autor anónimo, he leído esa novela, es un esfuerzo loable. Digamos que es una protobiografía, algo así como el antecedente de la biografía. Pero ya en 1911 tenemos entonces un esbozo biográfico de Martí, del autor matancero, el abogado matancero Roque Eugenio Garrigó. Él da a conocer la biografía América José Martí, también la tenemos en pantalla, en las imágenes, publicada, como dijimos ya, en 1911. Son antecedentes, todavía no es una biografía propiamente dicha. Esta surge en 1925 con Manuel Isidro Méndez. Es un asturiano radicado en Cuba. Déjame hacerte un comentario porque enriquece el programa. El matancero, le decían el cienfueguero que había nacido en Matanza, porque después toda su vida pública la hizo en Cienfuegos. Es un dato anecdótico interesante. Sí, él obtiene un premio del Colegio de Abogados y una medalla, la medalla de oro se le entrega. Me refiero a Garrigó. A Garrigó. Garrigó. Garrigó recibe el primer premio del Colegio de Abogados de Cuba y el presidente José Miguel Gómez le entrega una medalla de oro por ese trabajo que hizo. Sí. Ahora, en 1925 publica Manuel Isidro Méndez la primera biografía propiamente dicha. Sí. José Martí, estudio biográfico. Es un asturiano radicado en Cuba y después lo vamos a ver que a fines de los años 30 hace otro aporte mucho más completo, mucho más perfeccionada
la biografía. Lo dejamos allí. Sí, porque la biografía del Austariano está bastante incompleta. Bueno, imagínate tú, es la primera biografía propiamente dicha de Martí del año 1925. Ese es el valor que tiene, que es la primera. Sí, esa es me imagino que lo están viendo ahí en pantalla, la biografía de Manuel Isidro Méndez, José Martí, estudio biográfico. Ahora, el año 1933 es bien importante, porque se publica la que a mi juicio es la mejor biografía sobre José Martí. Martí el Apóstol, de Jorge Mañach. Llegó Mañach. Llegó Mañach. Mañach ha sido uno de los ensayistas cubanos más destacados de la República. Algunos consideran que es el mejor ensayista de todos los tiempos. Ahora, esta biografía tiene una gran virtud. Es una biografía novelada, pero con un rigor histórico impresionante. Yo la recomiendo siempre a las personas que quieren acercarse a José Martí y a la vez disfrutar de una buena lectura. Le digo, léanse Martí el Apóstol. Es una biografía disfrutable a más no poder. Sí, yo te confieso que es una biografía que me he leído 2 o 3 veces. ¿Cómo no? En viajes que hago largos, vaya, es un encanto leérsela, es una forma de recorrer, acompañar a Martí. O sea, leer a Mañach es como acompañar a Martí, sobre todo para mí, ¿no? La visión que tengo de Martí, escrita por Mañach, a mí me parece extraordinaria, o sea, coincido plenamente contigo. Es el año 33, pero hubo muchas ediciones de su biografía y en cada edición él la fue perfilando y fue arreglando algunos errores, la fue completando hasta los últimos tiempos, ¿no? Digamos ya en los años 50 o 60, él muere en el 61 en Puerto Rico. A tal punto se identifica Mañach con la biografía de Martí, que a veces lo presentan el autor de Martí el Apóstol. Martí escribió mucho, Mañach escribió mucho sobre Martí y mucho sobre otros temas de la cultura cubana y de la política cubana, y lo identifica como el biógrafo de Martí el Apóstol. Por cierto, el libro está disponible en las bibliotecas del condado de Miami-Dade de manera gratuita. Es una manera... Y está en varios idiomas, Emilio, ¿verdad? Sí, como no, es una biografía muy, muy traducida. Y está al alcance también de las personas si lo quieren adquirir a través de Internet, ¿no? Tú has dicho una cosa que es, yo diría bíblica, estoy hablando metafóricamente, ¿no? La rigurosidad de Mañach es increíble en El Apóstol. Es increíble. Tú lees ese libro y no salta nada. O sea, con una rigurosidad histórica única. Ninguno ha escrito sobre Martí como Mañach, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Y es por eso, básicamente, esa es la palabra. Muy riguroso en todas las etapas de la vida de Martí y con mucho detalle también. Muy riguroso, muy detallista y muy agradable desde el punto de vista literario, ¿no? Muy disfrutable. El énfasis uno de los énfasis de esta biografía es el aspecto cultural, literario-cultural de José Martí. En 1935 aparece otra biografía que es Martí, Ciudadano de América. Supongo que estén viendo allí en la pantalla Martí, Ciudadano de América, de Carlos Márquez Sterling. También Márquez Sterling escribió muchísimo sobre varios temas históricos y políticos, y sobre Martí escribió varias biografías, variantes de esta primera, más enriquecida, etc. Es una biografía también muy bien escrita, y Márquez Sterling, es decir, político, periodista, historiador. Y también es rigurosa. Lo que pasa es que la biografía de Márquez Sterling, es demasiado amplia, es como enciclopédica. Y a veces en el libro de Carlos Márquez Sterling, él se sale del tema, o sea, tratando de complementarlo. Y ahí es donde yo pienso que esa biografía pierde. Una biografía, creo que de 700, 600 páginas. Hay varias biografías. Sí. Esta Martí, Ciudadano de América, tiene 420 páginas. Hay varias biografías, otras de menor cantidad de páginas. Esta también se puede leer en las bibliotecas del condado.
Ya te digo, hay muchas biografías de Márquez Sterling sobre Martí. El énfasis en su enfoque es ético-político, sí, la parte moral, la parte política de José Martí. Ahora viene otra biografía en el año 40, Martí, místico del deber, de Félix Lizaso. Esta es una de las 3 mejores biografías, según mi juicio, ¿no? La primera es la biografía de Mañach, Martí el Apóstol. Esta es la segunda biografía que yo considero que es una de las mejores biografías que se ha escrito. Hay una versión en inglés también de Martí, místico del deber. Es una biografía devocionaria, resultado de la devoción. Lizaso es quizá el primer especialista en José Martí. Fue devoto de la figura, hizo como nadie para divulgar la vida y la obra de Martí. Editó la publicación del archivo José Martí, con estudios que se iban produciendo. Hizo también por editar las obras, etc. Por cierto, murió acá en el exilio, en Rhode Island, en el año 67. Fue un individuo que hizo mucho por la divulgación de la obra de Martí. Trabó relación amistosa con María Mantilla, tuvo fuerte intercambio con María Mantilla, la hija que se le atribuyen, que muchos biográficos, la mitad de estos biógrafos se la atribuyen como hija legítima de José Martí. Uno de los amores de Martí es su hija, y es María Uno Martí. De sus grandes amores. Sí. Pero bueno, tenemos la siguiente biografía, Martí, Santo de América, publicada en el año 1941. Ahí verán ustedes esa imagen de esta biografía de Luis Rodríguez Enville, novelista, poeta, diplomático, también una personalidad destacada en la República. Rodríguez Enville obtiene el primer premio en el concurso internacional sobre proyectos de monumentos y biografía, convocado por esta comisión pro monumento a José Martí. Sin embargo, yo considero que es una de las más flojas biografías que hay. Es una biografía bien escrita, pero carga la mano en las loas al apóstol y en el objetivo de demostrar que Martí era un santo, un santo de nuestros días. Bueno, ¿no? Para mí el título, con el perdón de Enville, es desastroso, porque tratar a Martí como un santo es un poco como alejarlo de la realidad. Martí era un ser humano como cualquiera. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, con una obra espectacular y como una figura de una nación. Hace una nación, pero no era santo. Desde luego que no, desde luego que no. Pero recuerda que en Cuba existía durante la República el culto a Martí, sí. y bueno, algunos le decían santo, pero otros lo consideraban una reencarnación de Jesús, y lo pintaban de ese color. Así que tampoco esto puede asombrar mucho. En este concurso, las 3 primeras biografías fueron el primer premio para Rodríguez Enville y el segundo y tercer premio para Manuel Isidro Méndez y para Félix Lizaso. Es decir, que este concurso que es del año 38. Pero como tú dijiste, la biografía de Lizaso es más biografía que la de Enville, desde mi punto de vista. Y que otras también. Que otras. Es decir, la biografía de Lizaso tiene una cantidad de información, quizás por el propio hecho de que Lizaso publica la primera edición de las cartas de Martí, y entonces tiene mucha información y la incorpora. Bueno, ya mencioné la relación con María Mantilla. La siguiente biografía es Martí, estudio crítico biográfico de Manuel Isidro Méndez, del año 41. Bueno, ya nos referimos a Manuel Isidro, y en esta biografía lo que hace, bueno, completarla. Es una biografía muy bien escrita. Aparte de la cuestión biográfica, hay una segunda parte donde él se detiene en aspectos temáticos de la vida de Martí, de la obra de Martí, por ejemplo, el tema de la religión, el tema de la literatura, etc. La siguiente biografía, en el año 1944, Martí Hombre,
de Gonzalo de Quesada y Miranda. Sí. Esta biografía se propone apartarse de la divinización de Martí y presentarlo como un ser humano. Gonzalo de Quesada y Miranda es el hijo de Gonzalo de Quesada y Aróstegui, miembro del núcleo cercano en torno a Martí del Partido Revolucionario Cubano, el secretario del PRC. En consecuencia, Fernando de Quesada y Miranda respira desde niño el ambiente de admiración hacia José Martí. Desde luego tenía acceso a papelería que el padre guardó, es decir, que nos revela cosas bien interesantes. Déjame decirte, entonces, Emilio, en torno al héroe. a mí este libro me fascina. Sé que no es una biografía como las que hemos mencionado, pero es un libro muy íntimo de Martí. O sea, tiene toda una información que a mí me encanta leerlo. Lo he leído 2 o 3 veces por esto que digo, ¿no? Pero la riqueza de estas biografías es decirte, bueno, en todas encontramos un aspecto más desarrollado, menos desarrollado. Así que uno no puede decir, confórmate con una. Hay que leérselas todas para llegar a tener una visión Quesada cercana. tenía copia de cartas y documentos de Martí que muy poca gente tenía, y eso en cierto sentido ayuda a su libro. No, indudablemente. Ahora, hay otras biografías no tan importantes como las mencionadas, pero también están allí. Por ejemplo, la de Néstor Carbonell, que se publica en el año 52, Martí, Carne y Espíritu. La originalidad de esa biografía es que es una autobiografía de Martí. Es Martí muerto, que habla de sí mismo, habla de su vida, y está bastante lograda. Sí, yo creo que sí. Hay personas que la han leído y me han dicho, no, parece que Martí se encarnó, se tomó posesión de Néstor Carbonell y le ayudó a escribir la biografía. Claro, si conoces los textos de Martí te das cuenta, bueno, esto está tomado de acá o está tomado de acá, etc. Pero es que Néstor Carbonell, hay que decirlo, ¿no? Porque además cercano, es un hombre sumamente inteligente y con una información histórica como pocos, seguro que sí. Y ahora, la última biografía, entre las más importantes, es la del año 54, Vida de José Martí, de Alberto Baeza Flores. Interesante. Sí. Este señor es un chileno radicado en Cuba. Por cierto, vivió en la isla hasta los años 60 y murió aquí en Miami en 1998. Es una biografía muy voluminosa, muy voluminosa. Por cierto, que se puede leer, está en las bibliotecas del condado. Es asombroso que todavía haya sobrevivido a tanto uso. Es prolífica en detalles y sobre todo en interpretaciones. A veces se le va la mano a Baeza en interpretaciones. Uno dice, bueno, pero ¿cómo se las arregló? Él no estaba allí para decir esto, ¿no? Pero estas son las más importantes. Bueno, es que yo creo que Baeza es un heredero un seguidor de la Mistral que adoraba a Martí. Yo creo que eso pasa en los grandes hombres. Baeza no es cubano, sin embargo, tiene una admiración por Martí y lo vuelca en su libro, ¿no? ¿Y de dónde sale esa admiración? Bueno, yo creo que eso empieza con la Gabriela Mistral, claro, que es un personaje literario que abarca a Martí de una forma única, con un cariño infinito hacia Martí. Pero bueno, ahí te dejo, porque estamos ya en la fase final del programa, no podemos, lamentablemente no hemos hecho una interrupción, porque el tiempo vuela, ¿no? Claro, estas biografías que he mencionado se producen durante la República. Hay biografías que se producen después del año 59, quiero mencionar 2 de ellas. La primera es la de Ezequiel Martínez Estrada, Martí Revolucionario. En mi opinión, es la tercera mejor biografía de las que yo he mencionado. Es una biografía con un enfoque que se aparta del enfoque marxista. Martínez Estrada, Premio Nacional de Literatura en la Argentina en 2 ocasiones, hace una biografía donde utiliza un enfoque sociológico, antropológico y psicoanalítico del personaje, utiliza categorías como mito, héroe, etcétera, y nos da una biografía muy original. Él pone a Martí en el grupo de los grandes redentores, Teseo, Prometeo, Jesús, Juana de Arco. Bien importante esta biografía. Pero en el fondo, si lo analizas existencial y filosóficamente, es verdad. O sea, la grandeza de Martí está que un Baeza y que una Gabriela Mistral y que un Rubén Darío lo adoren, lo vean como un hombre de grandeza singular. Esta biografía es del año 74. Fíjate qué interesante, después del 59, apenas se producen biografías de Martí.
no tenemos tiempo para abordar ese tema, que sería bien interesante hablar de las razones por las cuales. La otra biografía es de Luis Toledo Sande, que se publica en el año 96. ¿Quién es Luis Toledo Sande? Bueno, es un cubano que fue director del Centro de Estudios Martianos. ¿Y por qué el título? Martí, Cesto de Llamas. Sí, me llama Es una frase de Martí, donde él se refiere a la Biblia y dice, habla de cómo su vida se está, digamos, encandilando a la lumbre del zarzal. Habla, comparándolo con lo que dice la Biblia, dice, en mi caso mi vida es un cesto de llamas. Un cesto de llamas. ¿Y es buena biografía? Es una biografía bien escrita. Es la única que yo no he leído de las que has mencionado. Es una biografía bien documentada, pero es una biografía oficiosa del Estado cubano. Y Toledo Sande, desde luego, aplica lo que es en Cuba un sine qua non, el antiimperialismo de Martí, y refuerza la mano en eso. Por otra parte, él evade los temas espinosos. Emilio, te tengo que interrumpir, que nos quedan 2 minutos. Conclusión. Bueno, lo último a decir es que, bueno, esta última biografía evade los temas espinosos sobre José Martí. La conclusión es la siguiente. Todas estas biografías tienen un aspecto, digamos, valioso que hay que considerarlo. Yo creo que en el futuro, cada vez que se aleja más el tiempo de los contemporáneos de Martí, las propias generaciones, va a haber mucha más margen para abordar el tema con mucha más libertad y sin prejuicios. En la interpretación encontramos el mayor espacio para biografiar a Martí. Amigos de Cuba y su historia, hemos honrado a Martí con el doctor Emilio Sánchez a través de su vida, a través de biografías que de una u otra forma expresan la grandeza de José Martí. O sea, no se puede evadir la grandeza de José Martí. Que no era un santo, claro que no era un santo, pero era un hombre grande, es un hombre que hace una república, que representa a Cuba, un gran literato, un gran ser humano, con sus intimidades y sus defectos como todos, pero ojalá este programa, esperamos que sí, haya llevado a ustedes esa grandeza, esa honra a José Martí en el día de su natalicio y por supuesto a través de sus biografías. Gracias, doctor Emilio Sánchez, por estar con nosotros en este programa sumamente especial. Son 3 décadas de destierro.